Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí en este episodio especial. Hoy vamos a sumergirnos en un torbellino de emociones, en una conexión que ha cautivado a miles y que si aún no la conocen, les aseguro que les va a dejar pegados a la pantalla. Prepárense porque vamos a hablar de la asterisco pareja del momento, Halil e Ibrahim y Esla. Pura magia. Sí, han oído bien. Vamos a desgranar por qué esta dupla, o mejor dicho, esta tríada de talento y carisma, se ha convertido en la sensación del momento, cómo han logrado esa química tan palpable y qué es eso que los hace tan especiales. Si les gusta sentir esa electricidad en cada escena, esa complicidad que traspasa la pantalla, y si son de los que se quedan pensando en los personajes mucho después de que terminen los créditos, entonces este vídeo es para ustedes. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, les invito de una vez a que pulsen ese botón rojo de asterisco suscribirse. Así no se pierden ninguna de nuestras dosis semanales de entretenimiento y análisis. Ahora sí, vamos a la magia. La verdad es que el mundo de las series y el cine turcos nos ha regalado a lo largo de los años un sinfín de historias de amor inolvidables, personajes que se quedan grabados a fuego en nuestra memoria. Pero hay algo en particular con Halil e Ibrahim, y por extensión con Esla, que ha logrado traspasar esa barrera y conectar de una forma muy especial con el público. ¿Qué es lo que ha sucedido? ¿Es el guión, la dirección, la química entre los actores? La respuesta, como casi siempre en estos casos, es una combinación de todo, pero con un ingrediente secreto que hoy vamos a intentar descifrar. Cuando hablamos de la pareja del momento, no nos referimos solo a una relación romántica en la ficción, sino a la resonancia que esa relación tiene en la audiencia. Y en el caso de Halil e Ibrahim y su interacción con Esla, esa resonancia es sencillamente ensordecedora. Pensemos en la complejidad de sus personajes. Halil, a menudo retratado con esa intensidad que lo caracteriza, cargado de pasiones y quizás con un pasado que lo persigue. Ibrahim, quien podría ser el contrapunto o quizás el reflejo de Halil en otro espejo, explorando sus propias batallas internas y externas. Y luego está Esla, la mujer que en medio de sus historias, se convierte en un eje fundamental. No es solo una figura pasiva, sino que aporta una fuerza, una perspectiva, que hace que la dinámica entre los tres sea tan fascinante. A menudo en las historias turcas vemos romances intensos, pero la inclusión de un tercer elemento con tanta relevancia, que no es simplemente un obstáculo o un rival, sino que forma parte integral del tapiz emocional, añade una capa de profundidad que atrae enormemente. La forma en que se construye la narrativa alrededor de estos personajes es clave. No se trata de un amor a primera vista simplista. Hay una evolución, hay obstáculos, hay malentendidos, hay momentos de conexión profunda y momentos de tensión. Es esa montaña rusa emocional lo que engancha al espectador. Sentimos que estamos viviendo sus luchas, sus triunfos, sus dolores. Cuando vemos a Halil e Ibrahim interactuar, notamos esa tensión subyacente, esa historia compartida que los une y, al mismo tiempo, los separa. Y cuando Esla entra en escena, las cosas se vuelven aún más interesantes. Su presencia no solo influye en uno de ellos, sino que afecta la dinámica de la pareja, creando un triángulo que, lejos de ser superficial, explora las complejidades de las relaciones humanas, la lealtad, el deseo, el destino. Hablemos de la química, porque eso es algo que no se puede forzar. Cuando miras a Halil e Ibrahim en pantalla, incluso si no entendieras una palabra de turco, notarías esa energía. Se miran de una manera, se hablan de otra, hay una complicidad en sus gestos, en sus silencios. Y cuando Esla se suma a esa ecuación, la chispa se intensifica. No se trata solo de la atracción física, sino de la conexión intelectual y emocional. Es como si sus almas se reconocieran, y eso es algo muy poderoso en la actuación. Los actores que interpretan a estos personajes, y aquí es donde entra la magia del casting y la dirección, han logrado capturar esa esencia. Han logrado transmitir esa vulnerabilidad, esa fuerza, esa pasión que hace que el público se enamore de ellos. Además, el contexto cultural de las producciones turcas, a menudo rico en tradiciones, valores y dramas familiares, añade un sabor único a estas historias. Las expectativas sociales, los conflictos generacionales, los secretos del pasado, todo contribuye a crear un caldo de cultivo perfecto para relaciones complejas y apasionadas. Halil e Ibrahim y Esla, al navegar por este entramado, se convierten en representantes de esas luchas universales que todos podemos reconocer, ya sea en el amor, en la amistad, o en la búsqueda de nuestra propia identidad.
Y es ahí donde reside la pura magia que sugiere el título. No es solo una historia de amor, es una exploración de la complejidad humana, de las conexiones que nos definen, de cómo el destino teje sus hilos de maneras impredecibles. La forma en que se presentan sus emociones, a veces desbordantes, a veces contenidas, pero siempre intensas, es lo que cautiva. No son personajes perfectos, y eso es lo que los hace tan humanos y tan caebles. Sus errores, sus dudas, sus miedos, los hacen sentir reales, y nos permiten proyectarnos en ellos. En un mundo saturado de contenido, destacar de esta manera no es fácil. Implica no solo un buen guión, sino una ejecución impecable por parte de todo el equipo. La dirección, la fotografía, la banda sonora, todo contribuye a crear esa atmósfera envolvente que nos transporta a su mundo. Y por supuesto, la actuación. La capacidad de los actores para transmitir emociones sutiles con una mirada, para generar tensión con un gesto, para desarmarnos con una palabra, es lo que eleva la historia de algo bueno a algo verdaderamente extraordinario. Es fascinante cómo una historia, contada a través de personajes complejos y con una química arrolladora, puede resonar tan profundamente en audiencias de diferentes culturas y orígenes. Halil Ibrahim y Esla han logrado trascender las barreras del idioma y la cultura, conectando con el público a un nivel emocional puro. Han tocado esa fibra sensible que todos compartimos, la del amor, la pasión, la búsqueda de la felicidad, la lucha contra los demonios internos. Y aquí es donde quiero detenerme un momento. Cuando hablamos de la pareja del momento, es importante entender que no siempre se trata de una relación heterosexual convencional, aunque en este caso parezca ser una dinámica a tres con un enfoque en la pareja principal, pero con un tercer personaje de gran peso. La magia reside en la intensidad de la conexión, en la forma en que los personajes se afectan mutuamente, en cómo sus vidas se entrelazan de manera profunda y significativa. La inclusión de Esla no es un mero adorno, sino una fuerza que modela y desafía la relación principal, creando un drama mucho más rico y matizado. Es esa complejidad la que atrae, la que nos hace reflexionar, la que nos mantiene al borde del asiento. Podríamos pasar horas analizando cada gesto, cada diálogo, cada escena que ha consolidado a Halil e Ibrahim y Esla como la pareja del momento. Pero creo que la esencia de su éxito radica en esa autenticidad emocional, en la valentía de explorar las profundidades del corazón humano, en la habilidad de los creadores para tejer una historia que, si bien puede estar ambientada en un contexto específico, habla un lenguaje universal de amor, deseo y destino. Y esa, amigos míos, es la verdadera pura magia. Así que, para recapitular, hemos explorado por qué la dinámica entre Halil e Ibrahim, y la influencia de Esla en sus vidas, ha logrado cautivar a tantos. Hemos hablado de la intensidad de sus personajes, de la química innegable entre los actores, de cómo el contexto cultural enriquece la narrativa y de cómo esta historia, en su complejidad emocional, resuena a nivel universal. Hemos visto que la pura magia no es solo una frase pegadiza, sino la manifestación de una conexión profunda y genuina que trasciende la pantalla. Muchísimas gracias por acompañarnos en este viaje de descubrimiento y análisis. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de desgranar los secretos de esta pareja del momento. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Han seguido esta historia? ¿Qué es lo que más les ha cautivado de Halil, de Ibrahim, de Esla? ¿Creen que son realmente pura magia? Déjenme sus opiniones, sus teorías, sus comentarios aquí abajo. Me fascina leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo, por favor, háganmelo saber regalándonos un gran asterisco me gusta. Compártanlo con sus amigos, con esos que también aman las buenas historias, y por supuesto, si aún no lo han hecho, asterisco suscríbanse a nuestro canal para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, y que la magia los acompañe.